¿Alguna vez te has sentido vacío incluso en tus momentos más felices? Esa extraña sensación de que, aunque todo parezca estar bien, algo dentro de ti no lo está. La mayoría de las personas ignoran esta voz interna, se distraen con rutinas, redes sociales, compras o relaciones que parecen perfectas. Pero tarde o temprano, ese vacío regresa, más fuerte, más insistente. Y cuando lo hace, puede ser aterrador, porque no hay nada peor que sentir que la vida no tiene sentido, ¿verdad? Esto no es algo que los libros de autoayuda te digan. Tampoco lo encontrarás en cursos de motivación baratos que prometen soluciones rápidas. Pero Kierkegaard, el padre del existencialismo, no temía enfrentar esta cruda realidad. De hecho, él creía que este vacío, esta desesperación, no es un error ni una falla. Es una parte esencial de lo que significa ser humano. Y lo más inquietante es esto: ignorarlo no hará que desaparezca. Más bien, lo alimentará hasta que se convierta en algo que te consume. Pero aquí está la parte fascinante. Kierkegaard también descubrió una solución radical. Y no es una solución fácil. No es algo que puedas resolver con frases motivacionales o escapando a un retiro de fin de semana. Es un salto al vacío, un desafío que sacudirá cada aspecto de tu vida. Pero también es un camino que promete algo que pocos tienen, una conexión auténtica con lo que realmente importa. Kierkegaard llama a esto la relación absoluta con lo absoluto. Y aunque suena como un concepto abstracto, es mucho más real y transformador de lo que podrías imaginar. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿cómo una idea tan compleja puede aplicarse a mi vida diaria? Aquí está el truco: Kierkegaard no ofrece soluciones enlatadas. En lugar de eso, te lleva a un viaje hacia lo más profundo de tu ser, donde descubrirás verdades incómodas y poderosas. Su filosofía te obliga a cuestionarte todo: tus decisiones, tus valores, tus miedos y hasta tus creencias más arraigadas. Y aunque esto puede parecer intimidante, también es increíblemente liberador. Porque, al final, ¿qué sentido tiene vivir una vida que no es realmente tuya? Pero aquí viene lo más impactante. Kierkegaard creía que la desesperación, esa misma que te hace sentir perdido, no es tu enemiga. Es tu aliada. Es una señal de que estás llamado a algo más grande, algo que va más allá de lo que puedes ver o tocar. ¿Y sabes qué es lo más irónico? La mayoría de las personas pasan toda su vida huyendo de esta verdad, atrapadas en una carrera sin fin hacia la nada. Pero tú no tienes por qué ser una de ellas. En este video, exploraremos cómo Kierkegaard desentrañó el misterio de la condición humana, cómo identificó los niveles de nuestra existencia, lo más importante, cómo la fe puede ser la clave para superar la desesperación y encontrar un propósito auténtico. Este no es un simple análisis filosófico, es un llamado a despertar, a cuestionar, a transformar. Así que, ¿estás listo para descubrir cómo este salto al vacío puede ser la respuesta que llevas toda tu vida buscando? Es fascinante pensar en cómo la condición humana es un constante juego de opuestos, ¿verdad? Kierkegaard describe este estado como una conciencia eterna que late en cada uno de nosotros. Imagina despertar cada día con esa sensación de debo hacer algo más significativo. Esa es la lucha contra el caos que él menciona. Sin esta conciencia eterna, estaríamos atrapados en un torbellino de límites y aspiraciones inalcanzables. Es curioso, porque esa misma lucha que a veces nos agota también es lo que nos da vida. Como si la existencia fuera un rompecabezas infinito donde cada pieza representa una elección. ¿Alguna vez has sentido que algo falta, incluso cuando todo parece estar en orden? La conciencia de nuestra dualidad es lo que convierte pequeños problemas en grandes dilemas. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez, ¿estoy en el camino correcto? Esa sensación es precisamente la oposición entre lo finito y lo infinito, lo tangible y lo eterno. Kierkegaard lo llamaba un conflicto necesario, una batalla constante entre los deseos que tenemos y las limitaciones que enfrentamos. Es como si nuestro espíritu buscara constantemente algo más allá de lo visible, algo que nos dé sentido. Porque, seamos sinceros, ¿de qué sirve alcanzar metas si no hay una conexión profunda con ellas? Esa desconexión, amigo mío, es lo que Kierkegaard denomina la raíz de la desesperación. Y es que la desesperación no es simplemente tristeza o desmotivación, es un grito silencioso de nuestra conciencia cuando olvidamos nuestro potencial infinito. Piensa en esos días en los que sientes que todo está bien, pero al mismo tiempo hay un vacío inexplicable. No es casualidad. Es el recordatorio de que somos mucho más que seres finitos, que nuestra esencia trasciende el tiempo y las limitaciones.
Sin embargo, ignorar este llamado solo nos lleva a un caos interior, a una lucha invisible que muchos ni siquiera saben que están librando. Y dime, ¿no es un poco aterrador pensar que podríamos pasar la vida sin escuchar esa voz? Pero no todo es caos y confusión, porque reconocer este conflicto interno es el primer paso hacia algo más grande. Kierkegaard nos invita a no escapar de esta lucha, sino a abrazarla. ¿Por qué? Al final, ¿qué es la vida sin desafíos que nos reten a ser mejores? Si nunca cuestionamos nuestra existencia, nos arriesgamos a vivir en un estado de monotonía disfrazada de estabilidad. Por eso, aceptar este eterno conflicto entre el finito y el infinito nos permite dar sentido a nuestras acciones, a nuestras elecciones diarias. Es como si cada decisión fuera una oportunidad para conectar con algo más elevado, más trascendental. Y aquí viene lo interesante, aunque este proceso pueda parecer abrumador, también es liberador. Es como un faro que ilumina el camino en medio de la tormenta, recordándonos que, aunque el caos es parte de nuestra naturaleza, también lo es la posibilidad de encontrar orden en medio de todo. Pero ojo, esto no significa que sea fácil. Kierkegaard nos advierte que este camino hacia la realización personal requiere coraje, introspección y, sobre todo, disposición para enfrentar las incómodas preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? Porque, aunque parezca contradictorio, este eterno conflicto entre nuestra esencia finita e infinita no es un obstáculo, sino un puente. Un puente hacia algo más significativo, más auténtico. Y justo cuando creemos que hemos comprendido todo, surge una nueva pregunta. ¿Cómo podemos integrar esta lucha en nuestra vida diaria? Aquí es donde entra en juego la síntesis que Kierkegaard tanto enfatiza. La idea de sí mismo, según Kierkegaard, no es algo fijo, sino un equilibrio que debemos construir constantemente. Piensa en esto. ¿Cómo encontrar armonía entre lo finito y lo infinito, lo necesario y lo libre? Es como intentar bailar sobre una cuerda floja. Cada movimiento importa. Cuando no logramos esta síntesis, surge lo que él llama la enfermedad del espíritu, esa sensación de que algo está mal en lo más profundo de nuestra existencia. ¿Te ha pasado que, aunque todo parezca ir bien externamente, hay algo que no encaja internamente? Este proceso de sintetizar no es simplemente un juego de palabras filosóficas, es una lucha real en la vida diaria. Por ejemplo, nos enfrentamos a decisiones que nos obligan a elegir entre nuestros sueños más grandes, lo infinito, y nuestras responsabilidades actuales, lo finito. Imagina que quieres emprender un proyecto ambicioso, pero el miedo a perder la seguridad financiera te detiene. Esa tensión es el corazón de esta síntesis. Kierkegaard nos desafía a no escapar de esta lucha, sino a enfrentarla con valentía. ¿Cómo encuentras ese balance en tu propia vida? Y aquí viene el giro. La desesperación no es el enemigo, sino una guía. Es como un faro que nos indica que no estamos viviendo en alineación con nuestro verdadero potencial. Kierkegaard creía que ignorar esta lucha interna es lo que nos mantiene atrapados en un ciclo de descontento. Por eso, él nos invita a ver esta enfermedad del espíritu como una oportunidad para el crecimiento personal. Porque, seamos honestos, ¿cuántas veces nos hemos sentido más fuertes después de enfrentar nuestros miedos más profundos? Lo interesante es que esta síntesis no significa perfección, sino autenticidad. No se trata de tener todas las respuestas, sino de vivir con integridad, de reconocer tanto nuestras limitaciones como nuestras posibilidades. Es como aprender a tocar un instrumento. Al principio, las notas suenan desordenadas, pero con práctica y paciencia, se convierten en una melodía coherente. Kierkegaard nos recuerda que este proceso es la esencia de la superación personal, el motor que impulsa nuestra transformación personal. Además, integrar esta lucha en nuestra vida nos permite alcanzar una mentalidad ganadora, esa que no se rinde ante los obstáculos, sino que los ve como oportunidades. Es como si Kierkegaard nos estuviera diciendo, el equilibrio no es un destino, es un camino. Y cuanto más avanzamos, más descubrimos que la verdadera libertad no está en evitar el conflicto, sino en abrazarlo. Porque, al final, ¿qué sentido tiene vivir si no estamos dispuestos a explorar todas las facetas de nuestra existencia? Ahora, piensa en esto, si la desesperación puede ser nuestra aliada y la síntesis nuestra meta, ¿qué pasos podemos tomar para integrar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Aquí es donde las esferas de la existencia comienzan a entrar en juego, mostrando diferentes caminos para navegar esta lucha interna. Kierkegaard presenta 3 esferas de existencia como una especie de mapa para entender nuestra lucha interna.
Estas esferas no son destinos, sino etapas que atravesamos en la vida, cada una con su propia lógica y desafíos. Imagina que son como niveles en un videojuego. Primero está lo estético, luego lo ético y, finalmente, lo religioso. Cada nivel tiene sus recompensas, pero también trampas que pueden atraparnos si no somos conscientes. ¿En qué nivel sientes que estás ahora mismo? La esfera estética es donde muchos comienzan. Aquí, la prioridad es buscar placer y evitar el compromiso. Es como vivir en un eterno fin de semana, diversión, emociones y satisfacción instantánea. Pero el problema es que esta esfera no llena los vacíos más profundos. Piensa en ese momento en que una compra, una fiesta o un logro superficial te deja sintiéndote vacío poco después. Es un recordatorio de que la satisfacción momentánea nunca será suficiente para llenar el alma. Por otro lado, la esfera ética nos lleva a un nivel más profundo. Aquí, la prioridad es la responsabilidad, tanto con nosotros mismos como con los demás. Es la etapa en la que buscamos significado a través de nuestras acciones y contribuciones. Pero incluso esta esfera tiene sus límites, ya que puede depender demasiado de las normas sociales y las expectativas externas. Kierkegaard advierte que quedarse atrapado aquí puede llevar a un tipo diferente de desesperación, aquella que surge cuando nos damos cuenta de que nuestras metas se basan más en lo que otros esperan de nosotros que en lo que realmente queremos. La esfera religiosa, según Kierkegaard, es donde la verdadera transformación ocurre. Aquí, nos enfrentamos al infinito y aceptamos que hay algo más grande que nosotros mismos. Es una etapa de fe, donde integramos lo finito y lo infinito, lo temporal y lo eterno. Es como dejar de nadar contra la corriente y, en su lugar, aprender a fluir con ella. Pero ojo, esto no significa que todo se vuelve fácil, más bien, significa que encontramos propósito incluso en los desafíos más grandes. Lo interesante es que estas esferas no son lineales, podemos movernos entre ellas dependiendo de nuestras elecciones y circunstancias. Por ejemplo, alguien que vive en la esfera ética puede tener momentos estéticos, o alguien que alcanza la esfera religiosa puede enfrentarse a tentaciones de regresar a lo superficial. La clave está en reconocer dónde estamos y qué necesitamos para avanzar. Porque, al final, el verdadero crecimiento personal no es lineal, sino una serie de saltos entre lo conocido y lo desconocido. Y aquí surge una pregunta crucial. Si estas esferas son caminos hacia la autorrealización, ¿cómo podemos elegir conscientemente cuál seguir? Esto nos lleva a explorar más de cerca la primera de ellas, la esfera estética, y cómo su búsqueda de placer puede ser tanto una trampa como una lección. La esfera estética es como un espejismo en el desierto, atractiva, seductora, pero incapaz de saciar verdaderamente la sed. En esta etapa, buscamos placer, evitamos el dolor y tratamos de llenar el vacío existencial con experiencias fugaces. Piensa en esos momentos en los que una compra impulsiva, una noche de fiesta o incluso una relación superficial te da una descarga de emoción, pero al día siguiente, queda ese vacío, esa sensación de ¿y ahora qué? Kierkegaard argumenta que, mientras estemos atrapados aquí, estamos condenados a buscar constantemente algo que nunca parece suficiente. Lo interesante es que la esfera estética no es inherentemente mala. De hecho, puede ser una etapa necesaria para explorar quiénes somos y qué nos hace felices. Pero el problema surge cuando nos quedamos estancados en ella, buscando placer como si fuera el objetivo final. Es como intentar llenar un balde con un agujero en el fondo. No importa cuánto intentes, siempre se escapa algo. Aquí es donde surge la desesperación, ese sentimiento de insatisfacción que, aunque incómodo, es una señal de que estamos listos para algo más profundo. Además, esta etapa se caracteriza por evitar el compromiso a toda costa. Es el clásico quiero disfrutar, pero no quiero atarme. Esto se manifiesta en decisiones como postergar proyectos importantes, evitar relaciones significativas o incluso escapar de nuestras propias emociones. ¿Te suena familiar? Kierkegaard creía que esta evasión no es más que una defensa contra el miedo a enfrentar nuestra verdadera naturaleza. Porque, al final, el placer superficial nunca podrá reemplazar el sentido de propósito. Por otro lado, la esfera estética también nos enseña algo valioso, la importancia de cuestionar nuestras prioridades. Cuando las satisfacciones momentáneas dejan de funcionar, comenzamos a buscar algo más. Es como si el vacío que sentimos nos empujara hacia un nivel superior de existencia. Por eso, Kierkegaard no veía esta etapa como un error, sino como un paso necesario en el camino hacia la realización personal. Porque,
Seamos sinceros, ¿cómo podríamos valorar la profundidad sin haber experimentado primero la superficialidad? Sin embargo, salir de esta esfera no es tan sencillo como parece. Requiere reconocer que el placer no es el problema, sino nuestra dependencia de él. Es un cambio de mentalidad, un despertar que nos lleva a preguntarnos, ¿qué realmente estoy buscando? Y aquí es donde entra en juego la esfera ética, con su enfoque en la responsabilidad y el significado. Pero antes de avanzar, es crucial entender que esta transición no es un salto, sino un proceso. ¿Estás listo para explorar cómo dar ese paso hacia un nivel más profundo? Porque, aunque la esfera ética promete respuestas, también tiene sus propios desafíos. Veamos cómo el enfoque en la responsabilidad y el sentido puede ser tanto una solución como una nueva fuente de dilemas. La esfera ética es como un faro que nos guía hacia una vida más significativa. Aquí dejamos atrás la búsqueda del placer superficial y nos enfocamos en la responsabilidad, tanto con nosotros mismos como con los demás. Imagina que decides tomar el control de tu vida, dejar de culpar a las circunstancias y empezar a construir algo con propósito. Eso es la esencia de esta etapa. Pero, como Kierkegaard señala, este compromiso con el significado no está exento de desafíos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados entre lo que queremos y lo que creemos que deberíamos hacer? En esta esfera, la autoevaluación se convierte en una herramienta poderosa. Nos enfrentamos a preguntas difíciles: ¿estoy viviendo de acuerdo con mis valores? ¿Estoy contribuyendo al mundo de alguna manera significativa? Este nivel de introspección es lo que nos empuja hacia el crecimiento personal y la transformación. Pero también puede generar conflictos internos, especialmente cuando nuestras acciones no están alineadas con nuestras aspiraciones más profundas. Es como intentar caminar con una piedra en el zapato. Sabes que algo no está bien, pero no siempre es fácil identificar qué es. Además, esta etapa nos obliga a lidiar con las expectativas sociales. Muchas veces, nuestra idea de responsabilidad está influenciada por lo que la sociedad espera de nosotros: éxito, estabilidad, reconocimiento. Sin embargo, Kierkegaard advierte que depender demasiado de estas normas externas puede llevarnos a una nueva forma de desesperación. Porque, al final, ¿de qué sirve cumplir con los estándares de los demás si no estamos satisfechos con nosotros mismos? Este es el dilema central de la esfera ética: encontrar un equilibrio entre las responsabilidades externas y nuestras propias necesidades internas. Por otro lado, la esfera ética también nos da una sensación de propósito que trasciende lo superficial. Es aquí donde comenzamos a ver nuestras acciones como parte de un todo más grande, donde cada decisión tiene un impacto más allá de nosotros mismos. Por ejemplo, elegir invertir tiempo en un proyecto que beneficie a otros o dedicar esfuerzo a construir relaciones significativas. Este sentido de trascendencia es lo que diferencia esta esfera de la estética. Ya no se trata solo de lo que podemos obtener, sino de lo que podemos aportar. Sin embargo, Kierkegaard nos recuerda que incluso esta etapa tiene sus límites. A medida que nos adentramos en la responsabilidad, podemos encontrarnos con nuevos conflictos. ¿Qué pasa cuando nuestras obligaciones chocan con nuestras aspiraciones? ¿Cómo lidiar con el peso de las decisiones importantes? Estas preguntas nos llevan a darnos cuenta de que la esfera ética, aunque más profunda que la estética, no es el destino final. Es solo otro paso en el camino hacia una existencia más auténtica. Y aquí surge la necesidad de algo más, una conexión con lo infinito, una fe que nos permita integrar todas estas dimensiones de nuestra existencia. Es en la esfera religiosa donde Kierkegaard ve la posibilidad de trascender los límites de lo ético y encontrar una verdadera paz interior. ¿Qué implica dar ese salto hacia lo trascendental? La esfera religiosa, según Kierkegaard, es el salto hacia lo infinito, el punto donde encontramos el sentido más profundo de nuestra existencia. Aquí dejamos atrás las limitaciones de lo estético y lo ético para abrazar algo más grande que nosotros mismos. Piensa en esos momentos en los que la lógica no basta, en los que necesitas fe para enfrentar lo inexplicable. En esta etapa, la fe no es solo una creencia, sino un acto de valentía: aceptar lo absurdo y confiar en que, de alguna manera, todo encajará. ¿Alguna vez te has sentido en el borde de algo más grande, pero sin saber cómo cruzar? La clave de esta esfera es la síntesis entre lo finito y lo infinito, lo temporal y lo eterno. Kierkegaard nos invita a ver la fe como un puente que conecta estos opuestos. Es como si dijera: no necesitas tener todas las respuestas, solo confiar en que el camino se revelará. Pero este no es un proceso fácil.
Implica soltar el control y aceptar nuestras limitaciones humanas. Es el tipo de fe que nos permite seguir adelante incluso cuando no vemos el final del túnel. Y, siendo sinceros, ¿cuántas veces hemos sentido que necesitamos algo más que razón para avanzar? Sin embargo, esta esfera no es una simple escapatoria. Requiere un compromiso profundo con nuestra propia transformación personal. Kierkegaard lo describe como un acto de autoentrega, un reconocimiento de que no podemos hacerlo todos solos. Es un llamado a integrar nuestra vulnerabilidad con nuestra fortaleza, a aceptar que el verdadero poder viene de reconocer nuestra dependencia de algo trascendental. Es aquí donde la fe se convierte en una fuerza transformadora, capaz de llevarnos más allá de lo que creíamos posible. Lo interesante es que esta fe no implica renunciar al mundo, sino verlo desde una perspectiva completamente nueva. Es como si al conectar con lo infinito, también aprendieras a valorar lo finito de una manera más significativa. Por ejemplo, en lugar de ver los desafíos como obstáculos, comienzas a verlos como oportunidades para crecer y fortalecer tu carácter. Este cambio de perspectiva es lo que Kierkegaard llama la realización del yo verdadero, un estado donde dejamos de resistirnos a la vida y comenzamos a fluir con ella. Pero este camino no está exento de dudas. La fe, por su naturaleza, siempre estará acompañada de incertidumbre. Es un salto al vacío, un acto de confiar incluso cuando no hay garantías. Y, sin embargo, es en esa incertidumbre donde encontramos nuestra mayor fuerza. Porque, al final, ¿qué es la vida sin un poco de riesgo? Kierkegaard nos desafía a abrazar esta paradoja, a ver la fe no como una solución mágica, sino como un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Y aquí surge una cuestión fascinante: si la fe es el puente hacia nuestra realización, ¿qué significa dar ese salto? Esto nos lleva al contraste entre dos figuras clave en el pensamiento de Kierkegaard, el caballero de la fe y la resignación infinita. Kierkegaard presenta dos figuras fascinantes para ilustrar la relación con la fe, el caballero de la fe y la resignación infinita. Imagina por un momento que la resignación infinita es como renunciar a un sueño imposible, aceptando con dignidad que nunca se hará realidad. Este tipo de renuncia trae una paz amarga, como decir: está bien, lo dejo ir. Pero el caballero de la fe es diferente, no solo renuncia, sino que confía en que, a través de lo imposible, ese sueño puede regresar de una forma nueva. ¿Te imaginas tener esa mezcla de valentía y confianza en lo desconocido? La resignación infinita no es algo negativo, pero sí limitado. Es una forma de encontrar consuelo al aceptar las restricciones del mundo. Por ejemplo, alguien que renuncia a una relación porque cree que nunca funcionará puede encontrar cierta paz al dejarla ir. Pero esta paz es estática, resignada. En cambio, el caballero de la fe da un paso más allá, creyendo que, aunque todo indique lo contrario, hay una posibilidad de que lo perdido regrese transformado. Es como si Kierkegaard nos dijera: la verdadera fe no solo acepta la pérdida, sino que espera con esperanza activa. Lo interesante es que el caballero de la fe vive en lo absurdo. Para él, no hay contradicción entre renunciar y creer al mismo tiempo. Es como alguien que, tras perderlo todo, sigue actuando como si lo tuviera todo, no por negación, sino por confianza en algo más grande. Esta actitud requiere un nivel profundo de desarrollo personal y emocional, ya que implica aceptar nuestras limitaciones mientras mantenemos nuestra mirada en el horizonte infinito. ¿No es esta la mentalidad ganadora que todos buscamos en los momentos de mayor dificultad? Kierkegaard nos recuerda que no es fácil ser un caballero de la fe. Este camino exige abandonar la necesidad de controlar todo, algo que puede parecer aterrador. Pero también es liberador. Porque, al final, la fe no es una cuestión de certezas, sino de confianza en medio de la incertidumbre. Es como aprender a caminar en la oscuridad, sabiendo que, aunque no veamos el camino, podemos confiar en que está ahí. ¿Cuántas veces hemos dudado de nosotros mismos porque no podíamos prever el resultado de nuestras decisiones? Y aquí está la paradoja: el caballero de la fe no se aleja del mundo, vive plenamente en él, pero con una perspectiva diferente. Para él, cada acción cotidiana es un acto de fe, una oportunidad para conectar lo finito con lo infinito. Es alguien que encuentra sentido incluso en lo mundano, que transforma lo ordinario en algo extraordinario a través de su perspectiva. Es como si Kierkegaard nos recordara que la verdadera transformación personal no ocurre en grandes momentos, sino en cómo abordamos los pequeños detalles de la vida diaria. Ahora bien, si la fe es la clave para trascender,
¿Qué implica realmente lograr esa relación absoluta con lo absoluto? Esto nos lleva al punto culminante del pensamiento de Kierkegaard, la realización completa del ser. El logro final, según Kierkegaard, es alcanzar una relación absoluta con lo absoluto. Este estado no se trata de perfección, sino de autenticidad, de vivir de acuerdo con nuestra esencia más profunda. Es como quitarse una máscara tras otra hasta encontrar quiénes somos realmente. En este punto, dejamos de buscar respuestas en lo externo y empezamos a construir desde dentro. Pero, ¿qué significa realmente relacionarse absolutamente con lo absoluto? Es reconocer que, aunque somos finitos, llevamos en nosotros una chispa de lo infinito. ¿No es fascinante pensar que esa dualidad siempre ha estado ahí, esperando a ser descubierta? Este estado no se alcanza de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso continuo de introspección, fe y acción. Kierkegaard lo describe como una síntesis entre nuestras limitaciones humanas y nuestro potencial infinito. Es decir, aceptar nuestras debilidades sin dejar de aspirar a algo más grande. Piensa en esos momentos en los que enfrentaste un desafío aparentemente imposible, pero algo dentro de ti te impulsó a seguir adelante. Esa es la esencia de esta realización, una fuerza tranquila que no depende de las circunstancias externas. Lo más poderoso de esta relación con lo absoluto es que transforma cómo vivimos cada aspecto de nuestra vida. Ya no buscamos validación en lo superficial, ni nos obsesionamos con el éxito externo. En cambio, encontramos significado en nuestras acciones diarias, en cómo elegimos enfrentar cada situación. Es como si Kierkegaard nos estuviera diciendo, la verdadera felicidad no está en lo que tienes, sino en quién eres mientras lo haces. Porque, al final, ¿qué sentido tiene alcanzar metas si no estás alineado contigo mismo? Esta realización no significa ausencia de problemas, sino una nueva forma de enfrentarlos. En lugar de ver los obstáculos como barreras, los vemos como oportunidades para crecer y profundizar en nuestra conexión con lo absoluto. Por ejemplo, una pérdida personal puede convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente importa. Una decepción profesional puede ser el catalizador para redescubrir nuestras pasiones. Esta perspectiva transforma incluso los momentos más difíciles en experiencias significativas. Y aquí está lo más interesante, este estado no es un destino final, sino un camino continuo. Kierkegaard nos recuerda que la realización personal no es algo que logras y luego dejas atrás. Es un proceso constante de crecer, aprender y evolucionar. Es como si cada día fuera una nueva oportunidad para conectar más profundamente con nosotros mismos y con lo trascendental. Porque, al final, la vida no se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de vivir con preguntas que nos impulsen hacia adelante. Entonces, si esta relación absoluta con lo absoluto es la clave para trascender, ¿cómo podemos integrar estas enseñanzas en nuestra vida diaria? Aquí es donde la introducción al pensamiento de Kierkegaard cobra vida, mostrando cómo sus ideas pueden ayudarnos a navegar nuestras propias luchas internas.